Muy bien, saludos para todos. Aquí trayendo un nuevo video para el canal. Hoy vamos a ver en este video, vamos a aprender a cómo reparar celulares que tengan consumo y también reparar lo que es celulares cuando en caso te topes que el celular esté en cortocircuito. ¿Ok? Vamos a aprender técnicas de reparación para esos dos casos, ya que muchas veces a los talleres va a llegar celulares con esas dos fallas. Siempre llegan debido a esos dos problemas o fallas. Y en este video pues enseñaremos qué es lo que tienes que realizar para poder darle solución a esos equipos que te lleguen con esas fallas, ¿ok? Antes de empezar vamos a explicar nuevamente en qué consiste estas fallas. Acá tengo dos equipos, ¿ok? Acá tengo dos equipos, un Huawei y un LG. Vamos a hacer el ejemplo con estos dos. Uno tiene lo que es consumo y el otro está en cortocircuito. Vamos a empezar primero con el celular que está en cortocircuito, el Huawei Y635. Este celular no enciende. Si le coloco la batería y lo trato de encender, no enciende para nada. Por ejemplo, voy a colocarle la batería. Quiero encenderlo, presiono el botón de encendido. Su botoncito está un poco hundido. Presiono y miren, ve, no hace nada. No enciende para nada. Su batería sí tiene un voltaje apropiado, pero no enciende. ¿Esto a qué se debe? Es que el equipo no enciende porque ha entrado en un estado de cortocircuito. ¿Y cómo sé que el equipo ha entrado en cortocircuito? Lo puedes diagnosticar con la fuente de alimentación, que ya hemos visto en videos pasados, ¿cómo? O también puede ser con el multímetro. Por ejemplo, coloco el multímetro en este caso en lo que es continuidad. Ahí está continuidad. Y voy a probar continuidad en sus terminales positivo y negativo, en los terminales más y menos. Si pruebo continuidad en sus terminales, van a ver que, observen, me marca continuidad entre sus terminales positivo y negativo. Eso significa que el celular está en cortocircuito, sus terminales positivo y negativo están unidos. Y jamás en un celular el polo positivo y negativo deben tener una unión, una continuidad. Si lo tienen, eso hace que la batería se cortocircuitee y pues todo el voltaje caiga a cero y el equipo pues jamás va a encender. Y debido a que el equipo entra en ese estado, ¿no? Debido a que el equipo entra en cortocircuito, eso mayormente se debe a un componente que se ha dañado. Mayormente los componentes que provocan que el celular entre en un estado de cortocircuito son mayormente un diodo, un condensador, también puede ser un circuito integrado que esté conectado en la línea positiva, del celular, o más conocido también como VBAT o VBAP. Si está conectado ahí y ese componente se llega a dañar, va a cortocircuitear los polos. ¿Ok? Va a unir a estos dos polos positivo y negativo y va a provocar que el equipo entre en ese estado. ¿Ok? Entonces aquí para dar solución a este equipo que está en cortocircuito hay que encontrar a ese componente que está provocando el corto. ¿Okay? Hay que encontrarlo al componente. Ya te dije que puede ser un diodo, puede ser un condensador o un circuito integrado que esté conectado a la línea positiva o la línea VBAT según los esquemáticos. Pero en esa línea hay conectado muchos componentes. Hay muchos componentes conectados a esa línea y empezar a probar uno por uno va a ser un poco tedioso para encontrarlo. Aquí nosotros empleamos técnicas para poder encontrar más rápido a ese componente dañado que provoca que el equipo esté en ese estado de cortocircuito. ¿Qué técnicas usamos? Hay varias técnicas. Por ejemplo, tenemos la técnica del rosin. Es una técnica bastante usada que consiste pues en aplicar esta sustancia. El rosin es una sustancia así.
una sustancia sólida. Este viene a ser el rosin. Esto se lo aplica a la placa, se lo rocea el vapor que emana al calentarlo y la placa se va a cubrir de esta sustancia. Y al cubrirlo con esta sustancia, luego le damos voltaje a la placa y el componente que está provocando el cortocircuito va a empezar a calentar. Me olvidé mencionar esto antes. Cuando un componente se daña y provoca que el equipo entre en cortocircuito, toda la corriente lo va a consumir él. Toda la corriente de la batería o de la fuente que entrega cuando el celular se cortocircuitea, toda la corriente va a ir hacia él. Y al pasar una corriente alta hacia él, lógicamente la potencia va a aumentar, porque ustedes saben que por fórmula potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, al consumir bastante corriente, su potencia que pasa o la potencia que se genera en este componente va a ser bastante, que se va a producir calor, se va a disipar o transformar en calor y el componente dañado va a empezar a calentar. Entonces, gracias a ese calor que el componente produce, nosotros vamos a poder encontrarlo más rápido aplicando estas técnicas. Una de ellas es la técnica del rosin, que la vamos a echar a la placa, a la zona por donde calienta, y el rosin nos va a revelar cuál es el componente que está calentando y ese vendría a ser el componente dañado. ¿Ok? Eso ahorita lo vamos a aplicar. Otra técnica aparte del rosin es emplear cámaras térmicas también. A través de cámaras que detectan el calor, son sensibles al calor, podemos apreciar en qué parte de la placa está calentando. Entonces, con eso también se puede hacer. Por ejemplo, acá tengo dos cámaras térmicas. Acá tengo una cámara térmica llamada la FLIR One, que esto se adapta a un celular. En este caso, esta FLIR One es para lo que es iPhone. Ahí está la entrada, como pueden ver, típica de iPhone, la entrada Lightning. Este es para adaptar a celular. O acá tengo otra cámara térmica, en este caso la ShortCam versión 2. Esta es otra cámara térmica, la ShortCam 2. Este de aquí ya se conecta directamente a una computadora. Ahí está su entrada, tiene una entrada tipo C. Se va conectado a la computadora y aquí por este lado está pues la cámara térmica, en la cual pues se coloca de esta manera. La placa se coloca aquí abajo y esto conectado a la computadora vamos a poder apreciar en qué zona está calentando, ¿no? Estas son herramientas que a veces también en un taller ayudan bastante a poder encontrar el componente dañado en caso que nos toquemos con celulares que estén en este problema, cortocircuito. Pero estas herramientas pues no son nada baratas, ¿no? Son un poco costosas las cámaras térmicas. Pero si deseas invertir en estas herramientas, pues sí, un consejo a futuro, te recomendaría que lo hagas. Ayuda bastante a encontrar estos problemas, estas fallas, más que el rosin. Hay una diferencia al emplear la técnica del rosin y la cámara térmica. El rosin es muy bueno detectando componentes que calientan, pero cuando su calor o su temperatura es alta. Si el componente calienta un poco, es un poco difícil de encontrarlo, ya que el rosin no va a poder derretirse a esa temperatura que produce el componente y no se va a poder revelar muy bien. En cambio, las cámaras térmicas son sensibles a temperaturas, aunque sean muy bajas, ¿okay? Ya que es un instrumento creado para eso. ¿Okay? Y otras técnicas aparte del rosin y la cámara térmica para solucionar estos problemas de cortocircuito también es, no lo tengo aquí, hay otros que utilizan otra técnica en la cual a la placa la congelan, le aplican un spray que consiste simplemente en aire comprimido, se aplica a la placa se congela. Y al estar congelada le damos voltaje a la placa y el componente dañado va a empezar a calentar y va a derretir a la sustancia que se le ha aplicado, el spray que se aplica. También es muy buena, pero tiene una desventaja que se descongela rápido la placa, entonces tú tienes que ser rápido para poder aplicar, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen las tres técnicas que se emplean
para solucionar estos problemas de aquí, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a empezar a aplicar cada una de ellas, en este caso la Rosin y la cámara térmica, para dar solución a estos equipos, ¿ok? Bien, vamos a entonces a iniciar con el proceso de reparación y explicar las técnicas ya mencionadas anteriormente. Empezamos con el celular que está en cortocircuito. Ya lo hemos probado con el multímetro que está en corto. La fuente también nos revela que está en cortocircuito. Aquí la fuente tiene su indicador CC, cortocircuito. Si lo conectamos a la fuente, van a ver que el LED se va a encender y ¿ven? Se encendió. Conecto, se enciende, desconecto, se apaga, conecto, se enciende, desconecto, se apaga. Comprobado que el equipo está en cortocircuito. ¿Bien? Vamos a proceder a desarmar el equipo para trabajar solamente con la placa. Muy bien. Aquí tenemos la placa sola. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Primero vamos a empezar a detectar en qué zona está calentando. En qué zona de la placa se está produciendo una temperatura. Eso lo vamos a hacer primero al tacto. ¿Ok? Lo vamos a hacer primero al tacto y vamos a empezar a palpar en qué zona de la placa está emitiendo calor. Pero lo tenemos que conectar la placa a la fuente, ya que sin voltaje no se va a producir corriente y por ende el componente dañado pues no va a circular corriente por él, no va a calentar lo que es nada. Se tiene que hacer con la fuente. ¿También lo puede hacer con la batería? No, se recomienda usar la fuente de alimentación, ya que a veces hay baterías que tienen su sistema de protección, que cuando hay un cortocircuito, ¡pum!, bloquean el paso de corriente y no va a pasar corriente nada a la placa y no va a calentar lo que es nada. Preferible usar la fuente de alimentación y que sea una fuente que no se bloquee cuando hay un cortocircuito o que no esté activada la protección contra cortocircuito para que no se bloquee el paso de corriente, ¿ok? Eso le expliqué en un video pasado sobre fuentes de alimentación, lo pueden revisar. Bien, empezamos a conectar los terminales positivo y negativo y vamos a empezar a palpar en qué zona de la placa empieza a calentar. En este caso mi fuente lo tengo configurado a 3 amperios de corriente. Puedes empezar configurándolo a 1 amperio, a 2 amperios, a 3, 4, hasta 5 gradualmente para que vayas viendo la temperatura. Si con 1 amperio no calienta mucho, no detectas mucho, puedes subirlo a 2, a 3 y así progresivamente. En este caso lo tengo a 3 amperios. Vamos a conectar. Ahí estás. En cortocircuito empezamos. Uy, por aquí es donde calienta bastante. Voy a desconectar y por esta zona de acá, aquí coloqué el dedo y me ha quemado. Por esta zona de aquí calienta bastante. Por esta zona del conector de batería, por aquí empieza a calentar bastante. Pero si yo coloco mi dedo ahí y tapo bastantes componentes, ¿no? Entonces no voy a saber cuál de esos componentes es el que está dañado. Entonces vamos a aplicar a continuación la técnica del Rosin. Vamos a aplicar esa sustancia en esta zona que calienta y el Rosin nos va a ayudar a revelar cuál es el componente, en este caso dañado, que está calentando y provocando el cortocircuito. ¿Okay? Voy a aplicarle entonces el Rosin. Van a apreciar ahorita cómo se aplica. Aquí tengo el Rosin. Ahí está. Vamos a aplicarle el Rosin con el cautín. Se hace con un cautín. Aquí está. En este caso aquí tengo mi cautín. Vamos a aplicarle esta sustancia.
que esté bien caliente el cautín para que lo logre derretir, y el humo que sale es lo que se tiene que aplicar a la placa, y van a ver que la placa se va a cubrir de esa sustancia y se va a poner la placa un poco de color medio blanco, algo así, del color del humo que emana, y de esa manera pues nos va a ayudar a revelar el componente dañado, ¿ok? A ver, vamos a ver si está caliente. Sí, ya está caliente, miren, ve. Entonces vamos a aplicar. Se aplica de esta manera. Calientas el rocín y el humo que sale lo acercas a la placa. El cautín no toca, escúchenme bien, no toca lo que es la placa, no llega a tocar. Solamente lo que hago es aplicar el humo. Y no sé si ustedes pueden apreciar, se va haciendo la placa de un color medio blanco. Es porque ya se está impregnando la sustancia ahí. Entonces trata de aplicar el rocín a la zona donde tú hayas detectado el calor, a la zona de los componentes que sospechas, o a la zona donde está, la zona donde calienta, donde hace ratos hemos palpado. Vamos a verlo en el microscopio mejor, o a ver, vamos a ver si se aprecia ahí. Miren, ahí está, observen ahí, he aplicado el rocín. Y ahí hay varios componentes que se han cubierto con la sustancia, y uno de ellos debe ser el que está dañado y provocando que el equipo esté en cortocircuito. Vamos a verlo mejor en el microscopio. A ver, vamos a ver. Observar el microscopio. Ahí está, observen ahí. Ahí está. Esos son los componentes que están cubiertos con la sustancia, el rocín. Ahí está el terminal de contacto de la batería. Y en este caso esa zona es la que hace ratos al palpar he sentido que calienta bastante esta zona. Ahí podemos encontrar 3, 4, 5, 6 componentes. 6 componentes, de los cuales uno es un conector, ¿no? Es un conector para conectar ahí un cable de señal de antena. Y en este caso pues vamos a obviar a este componente. Ese no es, ya les dije que un componente que provoca un cortocircuito cuando se daña mayormente es un diodo, condensador o un IC. Y aquí podemos apreciar 3 componentes en la parte superior y 2 abajo que tienen apariencias de ser condensadores. Bueno, tendríamos que verlo más en sí con un esquemático que son. Pero uno de ellos debe ser el componente dañado que esté provocando el corto, ya que por ahí es donde calentaba. Vamos ahora a conectarlo nuevamente a la placa, a la fuente. Miren, observen, vamos a conectar los terminales. Y al momento que hagamos la conexión, escúchenme, al momento que hagamos la conexión, que topemos el terminal, vamos a observar ahí cuál es el componente que calienta, porque lo va a diluir, va a disolver al rocín que está encima. Observen, eso es rápido, eso es al instante. Voy a toparlo y quiero que vean ustedes ahí en la cámara, en el microscopio, cuál es el componente que empieza a disolver a la sustancia. A ver, vamos a tocarlo. Ahí está. Ya lo hemos encontrado. Miren, ese es el componente que está provocando, pues en este caso, que la placa se encuentre en cortocircuito, ¿ven? En este caso ese componente está dañado y está provocando que se una el polo positivo con el polo negativo, y toda la corriente va hacia él y produce este calentamiento, ¿no? Entonces ya lo hemos encontrado. Es un condensador dañado, así que vamos a proceder a reemplazarlo. Bueno, retirarlo primero, vamos a retirarlo. Y solamente con retirarlo ya el celular va a dejar de estar en el estado de cortocircuito, ¿ok? Pero hay que reemplazar ese componente dañado por otro, lógicamente. Si es un condensador, bueno, en este caso es un condensador por su forma física, tenemos que reemplazarlo por otro de su mismo valor. No se olviden que los condensadores tienen dos valores que tienes que respetar cuando lo vas a reemplazar. Uno es su capacitancia, que se mide en faradios, y el otro su voltaje de trabajo, ¿no? Hay que averiguar esos dos datos de este condensador, su capacitancia y su voltaje de trabajo, para poder reemplazarlo con otro condensador, ¿ok? ¿Y eso dónde lo podemos averiguar?
Eso lo podemos averiguar con un esquemático, ¿no? En el esquemático del equipo, ahí nos debe aparecer todos estos valores que necesitamos, ¿ok? Si tuviéramos otra placa de otro celular igualito, de la misma marca y modelo, simplemente basta con ubicar el condensador en el mismo lugar donde se encuentra en la placa y simplemente lo reemplazo, ¿no? Ahí no tendría que ver su valor, su capacidad, simplemente lo reemplazo, ya que es otra placa igual, ¿no? Entonces vamos a proceder a retirarlo. ¿Listo? Vamos a proceder a retirar el condensador. Voy a retirarlo a continuación con la estación. Vamos a retirarlo a una temperatura de 380 grados. Disculpen que la pinza ya está un poco defectuosa, se me ha caído. Listo. Hemos retirado a continuación el condensador de la placa y vamos ahora a probar que el equipo ya no esté en el estado de cortocircuito. Ok, ahí está. Vamos a probar nuevamente. Vamos a probarlo nuevamente con el multímetro. Vamos a probar nuevamente con el multímetro si el equipo está en un estado de cortocircuito. A ver. Vamos a probar nuevamente los terminales positivo y negativo. Pruebo continuidad. Y miren, ya no hay lo que es continuidad entre positivo y negativo. Entonces quiere decir que el equipo ya no está en cortocircuito. ¿Ven? El equipo ya no está en cortocircuito. Si yo lo conecto a la fuente, ya no me va a marcar que está en cortocircuito. A ver, vamos a conectarlo a la fuente. Positivo, negativo. Y miren, ve. Ya no se enciende el foquito o el LED indicador de CC de cortocircuito. Entonces el equipo ya dejó de estar en ese estado de cortocircuito. El componente que provocaba que se una positivo con negativo lo acabamos de retirar, ¿ve? Y puede ser que así el equipo ya logre encender sin ese componente, pero no vayan a ya entregarle al cliente ya así sin ese componente. Tienen que reemplazarlo, ya que ese componente ahí tiene una función específica ahí, ¿no? El fabricante no lo ha puesto ahí por las puras. Tenemos que reemplazar para que quede ya la reparación correcta, ¿no? Pero vamos a probar a ver si ahí el equipo logra encender sin ese componente, simplemente para hacer las pruebas. Conecto nuevamente todo, vamos a probar con su batería. Y vamos a ver si logra encender ya sin el componente. Vamos a presionar vamos a encenderlo. Y sí, miren, ve, ya el equipo está encendiendo con total normalidad, de lo que anteriormente no encendía porque estaba en cortocircuito, ¿ven? A veces los equipos te van a llegar así por esas fallas de que no quieren encender porque acaban de entrar en ese estado de corto, y a veces entran en ese estado de la nada. Clientes vienen y dicen: señor, mi celular lo estaba usando y pum, se apagó de la nada, o lo dejé en mi mesa, lo quise tocar nuevamente y ya se había apagado y nunca más se encendió. Entonces el equipo a veces entra en ese estado porque el componente se llega a dañar, tarde o temprano alguno de ellos se llega a dañar y hace pues que el equipo entre en ese estado y jamás se encienda. ¿Ven? Ahí el equipo ya está encendiendo con total normalidad. ¿Ven? Esa es la técnica del ROSIN. Esa es la primera técnica que quería enseñarles en este video para poder encontrar componentes que estén provocando que el equipo entre en ese estado. Pero como vuelvo a repetir, la técnica del ROSIN es muy buena cuando el componente emite bastante calor, calienta bastante.
pero si el celular no está, el componente no está tan dañado y no consume, ojalá, bastante corriente y calienta poco, ahí sí la técnica del Rosin no nos va a servir de mucho. Ahí ya tendríamos que usar, por ejemplo, cámaras térmicas, ¿ok? Muy bien, vamos a pasar ahora a la otra técnica, que es la de la cámara térmica, para ver las diferencias. Voy a colocarle nuevamente el componente dañado a esta placa para mostrarles cómo se apreciaría en una cámara térmica. Ok, voy a colocarlo nuevamente. Voy a soldarlo. Y quiero que ahora a través de la cámara térmica observemos también cómo ubicar al componente dañado. ¿Ok? Listo. Lo acabo de soldar nuevamente el componente ahí a la placa. Podemos comprobar que nuevamente el equipo está en cortocircuito. Podemos observar en la fuente que el indicador se encienda o que la fuente consuma toda la corriente que le he configurado. Por ejemplo, observemos la fuente. Ahí está, ¿ve? Miren, ¿ve? La fuente se sube a 3 amperios de corriente, esa es toda la corriente que está consumiendo la placa, mejor dicho, el componente dañado, y se prende el foquito CC que está en corto. O sea, nuevamente la placa está en corto para hacer el uso de la cámara térmica. Bien, vamos a conectar la cámara térmica a la computadora. Se conecta con cable tipo C. Ahí está. Ahí está. He conectado la placa nuevamente a los cocodrilos o caimanes de la fuente, pero tengo desconectado el polo negativo para después conectarlo y apreciar en la cámara térmica. Esta cámara térmica trabaja con un programa y ya lo tengo instalado. Vamos a abrirlo. Es la Shortcam 2. Vamos a poder abrir. Ahí está. Aprecien ahí. Ahí ustedes están observando la placa del celular. Ahí está. Vamos a continuación a observar en qué zona calienta. Miren que la cámara térmica nos muestra la placa de esta manera. Nos está mostrando a través de esos colores. Y siempre el color que tiende a ser más amarillo es de la zona donde está calentando más, ¿no? Por ejemplo, miren, ve, aquí pongo el puntero, me marca algo como 44 grados por ahí, y esto menos temperatura, ¿no? De esa manera vamos a poder observar el componente dañado. Y ustedes dirán, entonces está calentando ahorita este componente de acá. No, todavía no está conectado, recuerden, la placa a la fuente, así que todavía no hay corriente. Entonces, ¿por qué está calentando esto? No, simplemente es el reflejo. A veces la luz, la lámpara que tengo aquí refleja ahí y se muestra como si fuera calor. Pero ahorita lo van a ver mejor, ¿ok? ¿Cuál es el componente dañado? También puedo de aquí calibrar la intensidad. Por ejemplo, ahí puedo bajar, puedo calibrar la intensidad de temperatura o la forma que lo muestre. Puedo graduarlo de aquí. Ahí está. También lo podemos ver de forma real, en forma así de imagen real. Ahí también puedo graduar y ver dónde es la zona que calienta. Hay varias formas de poder apreciarlo. Vamos a verlo de esta manera, ¿ok? Vamos a configurarlo más o menos ahí. Y voy a conectar a continuación el cable a la fuente y atentos, miren ahí en la imagen cuál es el componente que empieza a calentar o la zona donde calienta, ¿ok? Conectamos.
y ahí está. Miren, ¿ve? Todo el resto dejó de estar del color rojo o amarillento y solamente nos ha mostrado el componente que calienta. Lo he desconectado, por eso nuevamente se está enfriando la placa. Voy a conectar nuevamente y miren, ve, ahí está el componente que en este caso está calentando. Uno ya lo puede ubicar, lo vas ubicando con una pinza, vas ubicando, señalándolo dónde está. O si no más quieres verlo de forma real dónde se encuentra, podemos ponerlo aquí y ahí podemos apreciarlo mejor con una imagen real. Vamos a conectar nuevamente y ahí está, ¿ve? Ese es el componente que está calentando. Vamos a graduarlo. Ahí está, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Ahí nos muestra el componente. ¿Ve? Ahí está, si graduamos, ahí está el calor. ¿Ve? Desconecto, se enfría. Vuelvo a conectar. Ahí está el componente que calienta. Y es el mismo componente que hace ratos con el Rosin hemos detectado, ¿no? En este caso, este condensador que está ahí. ¿Ven? Con la cámara térmica también se puede detectar componentes que emiten calor. Es una mejor técnica, ya que nos muestra cualquier tipo de calor, sea alto o bajo. Vamos a ver a cuánta temperatura más o menos está calentando este componente. Si coloco, miren, 183 grados centígrados. Calienta bastante, como pueden apreciar, ¿ven? Ahí está. Entonces, eso es la cámara térmica. Como ustedes pueden ahí apreciarlo, eso viene a ser la cámara térmica. Una técnica también muy buena para encontrar componentes dañados que emiten calor. Pero su uso más práctico de la cámara térmica es mayormente cuando el celular tiene consumo. Ahí es donde la cámara térmica nos sirve bastante, porque esta placa que hace ratos hemos reparado o que hemos encontrado el componente dañado, con la técnica del Rosin lo hemos encontrado. ¿Por qué? Porque calienta bastante el componente. El consumo o la corriente que jala de la fuente es el máximo. Entonces, por eso calienta bastante y el Rosin nos sirve. Pero miren, voy a hacer ahora el ejemplo con otro celular, otro dispositivo. En este caso con el LG que tengo aquí. Vamos a conectar este celular LG a la fuente. Y quiero que observen. Quiero que observen a continuación, voy a poner la cámara térmica a un costado. Quiero que observen la fuente. Este celular enciende con total normalidad. El celular enciende normal, miren, ¿ven? No tiene la falla de que está en corto, porque enciende normal. Pero tiene esta falla de aquí. Si yo lo conecto a la fuente, observen. Conecto a la fuente y miren lo que pasa. Conectamos. Ahí está. Miren lo que pasa cuando conecto a la fuente. Todavía no le estoy encendiendo el equipo, pero en la fuente me está marcando un consumo de corriente. Me está marcando 0.041 amperios de corriente que está consumiendo el celular sin encender. Sin encender. Y ustedes saben que un celular sin encender no debe consumir lo que es corriente, ya que está apagado, no hay generación ahí de corriente en los componentes. Pero este equipo no está haciendo eso, miren, este equipo está jalando corriente aún estando apagado. Y eso es un problema. Ahí se puede decir que el equipo tiene un consumo. ¿Y en eso qué afecta? Pues a la batería la va a descargar en menos tiempo, ¿ok? A la batería la va a descargar en menos tiempo. Entonces, aquí, en estos tipos de problemas, la técnica del Rosin no nos va a servir casi de mucho porque, uno, la corriente que consume aquí en la fuente es poca, es pequeña, es 40 miliamperios y es una corriente pequeña que con esa corriente de 40 miliamperios, dicho componente dañado, que está provocando este consumo, que también puede ser un condensador, un diodo, un circuito integrado, no va a calentar tanto que al Rosin no lo va a poder disolver, derretir para poder apreciarlo. O si lo queremos tapar así
al tacto la placa no lo vamos a lograr sentir, porque es una corriente pequeña. No es como hace ratos en el otro ejemplo de solar en cortocircuito, cuando yo conectaba la corriente aquí me consumía el máximo, 3 amperios. 3 amperios. Y esa es una corriente alta y por eso calentaba bastante el componente, pero con 40 miliamperios va a ser muy difícil usar la técnica del Rosin, ¿no? Entonces vamos a continuación a usar la cámara térmica para poder encontrar en qué parte de la placa está el componente dañado que está provocando que el equipo tenga un consumo, ¿ok? Vamos a retirar la placa. Vamos a colocarlo a la cámara térmica y vamos a continuación a ubicar en qué zona está calentando. Vamos a conectar nuevamente los cables de la fuente. Listo. Vamos a la aplicación de la cámara térmica. Ahí está. Ahí estamos observando la placa. Vamos a primero observar esta zona de acá. Ahí está. Esta zona vamos a primero observar. Ahí. Todavía no he conectado lo que es la fuente. Ustedes dirán, ¿abajo está calentando? No, es un reflejo. Todavía no he conectado nada. Vamos a empezar a conectar recién la fuente. Conectamos y observemos a ver en qué zona empieza a emitir calor. Ahí está. Hay una zona, miren, esta zona de aquí empezó a ponerse de este color. Si lo desconecto de la fuente, miren, ve, se regresa a su estado normal. Conectamos nuevamente. Ahí está. Esta es la zona que calienta. Y vamos a verlo de forma normal. Aquí pues hay un componente aquí. Este componente de acá, este es el que calienta. Si lo observamos de esta manera, a ver, vamos a ver. Sí, ¿ves? Ahí está el calor. Es este componente de acá. Es ese componente de ahí. Sí, ven, ahí está calentando. Si lo bajamos un poquito, podemos observar, ahí está la zona que calienta. Desconecto, se va el calor. Conecto, ahí está. ¿Ven? Ya lo hemos logrado detectar. ¿Y a qué temperatura está calentando? Para hacer la comparación con el otro componente, miren, 30 grados. ¿Recuerdan la otra placa de hace ratos que estaba en cortocircuito? El componente era como 130 y tantos, creo, 180 grados centígrados. Miren, comparado con estos, es 30 grados lo que calienta. No es mucho. Y así al tacto no lo vamos a poder detectar. Al tacto no lo vamos a poder detectar. Ni con el Rosin tampoco. Aquí es donde la cámara térmica nos muestra su poder, su capacidad, ¿no? Lo que nos permite encontrar estos consumos pequeños, en estos consumos pequeños encontrar el componente que está provocando eso. Entonces, este componente que está aquí, eso es lo que está provocando ese consumo, está jalando esa corriente, ese componente ya debe estar empezándose a dañar. Mayormente si es un condensador, le dicen que es un condensador en fuga, que ya está mandando su corriente que le llega a él, lo está mandando a tierra, pero con una baja intensidad todavía, o sea, no está dañado del todo. Cuando ya se dañe del todo va a producir el cortocircuito ya la placa. Pero en este caso ya se está empezando a dañar, entonces está provocando ese consumo y eso va a hacer que se descargue rápido la batería, ¿no? Entonces vamos a proceder a retirar el componente, vamos a enfocarlo en el microscopio, al componente, vamos a enfocarlo en el microscopio. Ahí está. El componente dañado era este de aquí. Voy a señalarlo. Este de acá. Este es el componente que estaba calentando y que producía el equipo tenga ese consumo. Vamos a proceder a retirarlo. Y también solamente retirándolo el equipo va a dejar de estar en consumo, pero no se olviden que se tiene que reemplazar el componente sí o sí para que quede una reparación completa. ¿Listo? Ya lo hemos retirado. Ya lo hemos retirado.
Y vamos a observar ahora en la fuente si sigue habiendo el consumo. A ver, vamos a conectar a la fuente. Esperamos que la placa se enfríe un poco. Conectamos. Aquí también conectamos. Y miren el consumo ha disminuido. ¿Ven? De 40 y tantos miliamperios, el consumo ha disminuido a 2 miliamperios. Ha bajado. Todavía el equipo sigue teniendo un consumo. Está bajando a 1. Capaz puede ser porque la placa todavía está caliente. Siempre hay que conectarlo frío. Está bajando ya a 1 miliamperio. A 1 miliamperio de consumo de 40 y tantos miliamperios que tenía. Ahí todavía falta. Esto tiene que llegar a 0. Puede ser que todavía haya algún componente que esté provocando que el equipo tenga consumo. Tendríamos que seguir buscando con la cámara térmica cuál es ese consumo. Ah, ya no, miren, bajó a 0. Es seguramente porque la placa estaba caliente, ¿no? Ya saben que cuando la placa está caliente, los componentes están calientes, cambian su propiedad, entonces empiezan a generar estos consumos que se reflejan en la fuente. Y ahora sí, la placa ya regresó a su temperatura normal y miren, ¿ven? Ya no hay ningún consumo. Así debe ser todo celular. Así debe ser todo celular que conectes a la fuente sin encender. No debe tener ningún consumo. Ahora sí, el celular ya está solucionado. Simplemente tendríamos que reemplazar el componente. Ya tendríamos que buscarlo en otra placa igual o con su esquemático empezar a buscar qué componente era para poder reemplazarlo, ¿no? Si es un condensador, si es un diodo, si es un IC, en este caso pues es un condensador. Tendríamos que reemplazarlo para que quede una excelente reparación. ¿Ven? Entonces para eso es este video que les he grabado, para que ustedes ahí puedan aplicar estas técnicas y dar solución a problemas de equipos que les llegue cuando haya cortocircuito y que no enciendan o que tengan consumo y se descargan rápido. ¿Okay? Ahí tienen dos técnicas muy usadas por los técnicos que se dedican a esto. La técnica del Rosin y la cámara térmica. Pero déjenme decirles algo. Hay un dicho que dice que no siempre todo lo que calienta está dañado. En este caso, pues sí estaban dañados los que calentaban. Pero a veces te va a llegar casos de que aplicas esas técnicas y detectas que calienta un circuito integrado. Eso mayormente se da cuando calienta un circuito integrado. Si calienta un circuito integrado y usas la técnica del Rosin y la cámara térmica y lo ubicas y tú dices, este calienta, este circuito integrado calienta. Ya saben que los circuitos integrados vienen a ser pues estos componentes de acá, estos son los circuitos integrados. Tú dices, el circuito integrado calienta, ese es el dañado, lo voy a reemplazar y a veces lo cambias y una vez reemplazado pruebas nuevamente y sigue habiendo corto o sigue habiendo consumo y calienta el mismo circuito integrado que tú has cambiado. Tú dices, pero ¿por qué sigue calentando el mismo circuito integrado si ya lo cambié por uno nuevo, uno bueno? Y a veces hasta cambias otra vez pensando que el que has puesto está dañado. Y con el tercer circuito integrado o segundo circuito integrado que cambias, sigue habiendo consumo o sigue habiendo corto. Entonces hay veces que también muchos me dicen, pero ¿por qué si ya cambié sigue calentando el mismo componente y es un componente bueno? Es que a veces ese componente calienta, pero no es que él esté mal, sino que calienta porque a su salida de él hay otro componente que está dañado, que es el verdadero componente dañado, que cortocircuitea a este circuito integrado y este circuito integrado es el que soporta toda esa corriente y más bien no calienta. Y mejor dicho, y no calienta el componente que debería de ser, sino que este es el que calienta porque él es el que soporta o entrega toda esa corriente. Entonces en esos casos hay que saber diferenciar. En otro video haré también una grabación de ese tipo de casos de que caliente un circuito integrado y ese no es el culpable, es otro, ¿no? O cómo saber si el IC es el culpable o el dañado que esté provocando el consumo corto o es otro. Eso también lo explicaré en otro video, que ahí se aplica técnicas de inyección de voltaje, capaz lo habrán escuchado por ahí. Bien,
Bien, espero que les haya servido este video. Entonces me despido. Será pues en otra oportunidad con más videos referentes a estos temas de telefonía móvil.